caso del nuestro, en la provincia de Buenos Aires, es un poco, primero, digamos, pensar, digamos, en qué condiciones los pueblos originarios, en particular el pueblo mapuche, negocia con el Estado, o negocia con las empresas, o instala algunas demandas en los espacios universitarios o de investigación en una relación de fuerzas desigual o asimétrica. Nosotros decimos relaciones de poder asimétricas. Y para ilustrar un poco, traemos esas dos imágenes. La primera es la de una mujer mapuche de la Feria Pinto de Temuco. Si no lo saben, pero bueno, en febrero y marzo hubo dos represiones grandes porque el intendente de la Araucanía no permitía vender hortalizas. Es una práctica muy arraigada dentro de las mujeres mapuches en la zona de la Araucanía. Y los chistes entre la gente mapuche es ¿qué puede más? Una lechuga o un arma, porque digamos, todas las situaciones, digamos, de represión que fueron en febrero y en marzo tenía que ver con mujeres, con hortalizas y toda esa, digamos, los pacos, lo que decimos nosotros, que son todas las fuerzas de represión. Y la otra imagen, que no es de acá, sino que es de la India, que muestra lo que es el proceso de colonización, de lo que ha sido la colonia, tanto España como Gran Bretaña, y la imagen puede explicar bastante. Se dan cuenta que la que carga al hombre es una mujer. Es una mujer, sí. Es una mujer. Y el tipo aparece como muy contento. Para hablar, digamos, de la gran diferencia que hay entre lo que el mundo occidental o judeo-cristiano habla y el planteo que hacemos los pueblos originarios, podría ser explicado, digamos, en estos términos. Digamos, la cultura judeo-cristiana está enclavada en el concepto antropocéntrico, quiere decir que el hombre, no la mujer, digamos, ocupa el lugar central en la vida planetaria. Y eso tiene que ver con la filosofía, digamos, que trae el Génesis, que dice crecer, multiplicar y dominar la tierra. Viene de ahí ese origen, ¿no? Después podemos hablar, digamos, cuáles son las consecuencias, digamos, en la organización social de Occidente. El mundo mapuche, o el mundo de los pueblos originarios, tiene una concepción biocéntrica, quiere decir que la vida de todas las especies, nosotros le traducimos como itrofin monien, quiere decir que todas tienen la misma jerarquía de valores y están dadas en una relación de reciprocidad y de complementariedad. El mundo occidental y cristiano, digamos, estratifica la sociedad en jerarquías donde, digamos, el hombre domina, y además por eso tiene un concepto, digamos, que se usa muchísimo y que además hay que discutirlo, que es el concepto de medio ambiente. O sea, el ambiente sería medio para quién. O nosotros seríamos el medio, o las personas seríamos medios para el ambiente, o el ambiente es un medio para nosotros. Bueno, ese tipo de lenguaje, y ese que parece algo menor, es algo significativo cuando se plantea un modelo de desarrollo, que es el caso, digamos, del parque eólico. Podríamos plantear cualquier modelo extractivista, sea la soja, sea la minería, sea el petróleo, está anclado en el concepto del progreso y de la acumulación. ¿Sí? El mundo mapuche o cualquier sociedad, digamos, indígena, las relaciones que se construyeron al interior son relaciones de amparo o de reciprocidad. Quiere decir que no hay nadie que esté excluido o que esté fuera de la nosotredad. Eso porque es importante, porque es el principio básico con el cual se organiza un paradigma de desarrollo que nosotros decimos del buen vivir o del vivir bien. En lengua mapuche nosotros le decimos kumefelen o kumemonien. Los quechos le dicen sumac causa, los aymaras sumac tamaña, y los com le llaman samak chaganí. Si han leído algo de lo que es la nueva avanzada del pensamiento latinoamericano, ese pensamiento está plasmado en las dos constituciones, tanto de Ecuador como de Bolivia, donde plantea, digamos, como parte dogmática un nuevo paradigma, que es el paradigma del buen vivir,
instalando una refundación del Estado colonial a un Estado plurinacional. ¿Eso qué significa? Porque todo el mundo dice, "Ay, pero ¿cómo es esto de ser de la plurinacional que todo el mundo lo nombra pero nadie lo entiende?" Bueno, básicamente lo que hace el Estado de Bolivia es reconocerle a los pueblos y a las naciones originales la posibilidad y la potencialidad de ser sujetos políticos, ¿sí? No son aborígenes, no son sin orígenes, no son los pobrecitos, los desplazados, sino que ahora son parte constituyente del Estado. Entonces, por eso se convierte, no los concibe como colectivos sin derechos, sino los concibe como naciones. Por eso hablamos de la plurinacionalidad. Una nación que tiene una lengua, que tiene un territorio y que tiene una espiritualidad. La pregunta que nosotros le hacemos al nacionalismo argentino: ¿cuál es el origen de la lengua que habla la argentinidad castellana impuesta de la colonia? ¿Cuál es el territorio propio que tiene a base del genocidio del pueblo mapuche y de los pueblos originarios? ¿Y cuál es la espiritualidad que asume el Estado argentino, que es la fe cristiana como impuesta también de Europa? En este modelo de desarrollo capitalista se le presentan dos limitantes, digamos, al modelo. Una es digamos, la forma en que concibe el tiempo y la forma en que explota el recurso. Y lo llama recurso, no lo llama par, vida, no lo llama igual, digamos, se concibe a sí mismo como centralidad del proceso de explotación. La limitante que encuentra el modelo de desarrollo capitalista es que los recursos naturales, que ellos llaman naturales, son finitos, o sea, no son infinitos, no van a existir de por vida, sino que son limitados y son limitados en un tiempo. Y eso, digamos, da cuenta de que en el relato que hacen de sí mismo como civilización plantean un inicio, que el mundo judío-cristiano lo puede decir antes o después de Cristo, y, digamos, un tiempo, digamos, que va de todos hemos hecho en la escuela la línea de tiempo que va desde el 0 hasta no sé cuánto. Los pueblos originarios, digamos, plantean un tiempo concebido cíclico, natural, circular y también espiralado. Los pueblos amazónicos y los pueblos de Centroamérica conciben el tiempo, digamos, de una conexión del espacio de abajo y el espacio de arriba en forma de espiral, que es otra forma. En esta zona, que es Cono Sur, se plantea el tiempo cíclico y natural. ¿Por qué decimos esto? Porque en las discusiones que planteamos, por qué nosotros defendemos tanto el río, la meseta, la laguna, el ojo de agua, ¿qué más? Los cerros, los ñancos, o sea, ¿por qué lo decimos? ¿Por qué defendemos eso? Porque conseguimos a la persona, el Che, digamos, en sus cuatro cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo espiritual o ancestral, el cuerpo emocional y el cuerpo mental. Cuando nosotros cuidamos, digamos, el Leufu, que es el río, cuidamos el cuerpo de agua, que es el Lafken, cuidamos el cerro, es porque en el origen del pueblo mapuche, digamos, habla de que nosotros provenimos de ese linaje, en el caso mío de los ñancos, que son las águilas, en el caso de Manque, y hay otros que son Leufuman, que vienen de su linaje de los ríos. Por lo tanto, cuando hay una afectación al cauce del río, hay una afectación a la libre circulación de las aguas o a la expresión, digamos, de cómo se manejan o cómo circulan los vientos, hay una directa afectación a la vida de las personas, porque nosotros provenimos de esa ancestralidad y de esa espiritualidad. Entonces, al interrumpir el cauce de un río o al interrumpir, digamos, la vida con un proyecto de explotación, estoy diciendo, por ejemplo, las salmoneras en Chile o en el caso mapuche en Los Toldos, sembraron pejerrey en un ojo de agua, le estoy incorporando un elemento que es extranatural y que interrumpe ese ecosistema que por años se mantuvo. Por lo tanto, si está interrumpido ese primer, digamos, como origen, todo ese linaje está afectado. Recién hablaba Luis de bueno, que la Argentina ratificó el convenio 169,
pero no está reglamentado. Ahí puse un texto, la mayoría de la gente lo conoce o que se maneja en el mundo indígena. Entonces, a partir del año que se aprobó, cuando se aprobó 2006, hasta la fecha, digamos, hay como situaciones recurrentes o hay patrones que se dan en todos los territorios que se repiten los mismos problemas. Sea cualquier pueblo que sea, se vuelve a repetir. Entonces, la primera es que cualquier gobierno municipal, provincial o nacional, cuando tiene, digamos, cuando afecta un interés de los pueblos originarios, no sabe, digamos, cuál es la metodología o cuál es el procedimiento que debe seguir para realizar ese proceso de consulta. Las provincias y los municipios tampoco han elaborado un método, una guía, un manual para poder, digamos, guiar ese proceso de diálogo entre los pueblos originarios y el Estado. La otra gran asimetría que nombramos es el racismo argentino que atraviesa todas las estructuras del aparato burocrático administrativo del Estado. O sea, nosotros cuando nos sentamos a dialogar con los funcionarios del Estado, lo primero que hacemos es docencia. Le preguntamos, esto es A, después es B, después es C, porque parecemos dos maestros y empezamos a explicarle cosas básicas. Entonces, cada vez que vamos a una reunión a plantear, digamos, un proceso de consulta, inicia el manualcito de quiénes somos, cómo pensamos, dónde vivimos, bueno. Algunos se sienten incómodos, pero, digamos, ese condicionamiento estructural de los funcionarios tiene que ver también con la formación académica que tiene la Universidad Argentina. O sea, los profesionales actuales no salieron de los territorios. Los pueblos originarios en Argentina solamente tienen el 3% de gente profesionalizada. Quiere decir que de la totalidad, que son 976.000 personas que se autorreconocen pueblos originarios, solamente el 3% llega a la universidad. Por lo tanto, el mundo académico y científico que trabaja con los pueblos originarios se formó en esa universidad racista, colonial, ¿sí? Entonces, no le podemos pedir después al funcionario que cuando después se convierta en democrático, pluralista, diverso, porque se formó en esa universidad, ¿verdad? Bueno. Y también, digamos, esto lo aprendimos en el proceso de negociación, cualquiera sea el gobierno, digamos, el rabión de los indígenas es el último que se reparte. ¿Sí? ¿Y esto quién entiende? El que se quedó fuera de todo el reparto, vaya, porque es lo que le tocó. Es lo que le tocó y hay que decirlo porque nosotros lo padecemos. Desde el último rabión de la estructura, digamos, burocrática son los indígenas. Y el otro gran condicionamiento para poder trabajar el proceso de consulta en los territorios donde se hablan las lenguas indígenas es que los funcionarios no hablan la lengua indígena. Entonces, las posibilidades o las capacidades de entendimiento del mundo indígena son hiperlimitadas. Y también es hiperlimitado el reconocimiento que el Estado hace a esos profesionales que aprenden la lengua. ¿Sí? Puedo poner el caso del sistema público de salud. En Argentina hubo 2 casos importantes de judicialización de la desnutrición en población indígena, Tucumán y Chaco, y el gobierno nacional y el ministerio ha implementado 2 programas de financiamiento para atender la desnutrición o malnutrición, digamos, de la población infantil. La mayoría de los profesionales, médicos, todas las especialidades médicas, enfermeros, agentes sanitarios, bueno, agentes sanitarios generalmente es parte de una comunidad, no hablan la lengua. Entonces, en el acto médico, en el proceso de consulta, hay una barrera lingüística que no está saldada. Por lo tanto, el lenguaje hiperespecializado o no que tiene el profesional de la salud no es decodificado en los términos que entiende, digamos, la población indígena. Entonces, esas cosas, bueno, si eso nosotros lo sabemos y después de 10 o 15 años lo hemos como visto, digamos, una política de favorecimiento a la capacitación de los profesionales que trabajan en esas áreas, tiene que ver, si usted quiere ir a trabajar en esas áreas que son desfavorables, bueno, estaría buenísimo que además tenga un reconocimiento laboral por el esfuerzo que hizo, digamos, el funcionario en aprender la lengua. Hay experiencias en América Latina donde se favorece económicamente, digamos, a los profesionales que aprenden. Sí, Perú, Chile, Ecuador, hay. O sea, no es que es imposible, simplemente es una decisión política
digamos, favorecer las relaciones interétnicas y de comunicación en diferentes lenguas. El otro gran problema que lo mencionó Luis es la limitante económica. Entonces siempre dice, no, pero un proceso de consulta, ¿cuánto vamos a tener que gastar? Mejor lo decidimos entre nosotros. Entonces viene el proceso de cooptación de dirigentes. Entonces, como no le puedo consultar a la totalidad de los pueblos, arreglo con los 2 o 3 que asumen su papel de dirigente del pueblo o representante de... no es para vos. Y arreglan, o sea, hay experiencias sobradas de procesos de desmonte en Chaco, en Formosa, digamos, procesos de cooptación de dirigentes cuando hay que negociar, digamos, lo que hay que negociar, el gobierno sabe con quién puede y con quién no puede. Entonces, la limitante, digamos, para ese proceso, digamos, como de escurrimiento, digamos, de esa lealtad entre pueblos tiene que ver, digamos, con el dinero que anda pululando por esas mesas de negociación. Bueno, esa es una pequeña foto de mi comunidad allá en Los Toldos cuando celebramos el Unión Chipanto. Unión Chipanto que el año no... en el caso nuestro, la comunidad Eculasquen de Los Toldos, nosotros en estos 2 años que fueron muy divertidos, hicimos tenemos como 2 casos diferentes de cómo hemos intentado encarar el proceso de consulta. El primero es a nivel nacional, que Cámara de Diputados estuvo tratando todo el año pasado una ley, de lo que se conoce como de privatización de la semilla, o la ley Bayer-Monsanto, que lo que significa, lo resumo, es cobrar el patentamiento de la transformación genética de la semilla. En ese proceso, que lo llevó adelante la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, ningún bloque, nos hacemos cargo de lo que nos tenemos que hacer cargo, llamó al proceso de consulta a los pueblos originarios. Entonces, esa es como la muestra del racismo estructural argentino. Y digo eso, como digo también, en el debate de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, no hubo ninguna mujer, ni a favor ni en contra, de pueblos originarios participando en la audiencia. Y eso, entonces, también interpelamos al feminismo argentino de qué es lo que abraza con su discurso y con su propuesta. ¿Somos feministas? Ponele. Pero también tenemos que poner sobre la mesa que en ese debate de políticas públicas el movimiento, digamos, y las diputadas y senadoras no se hicieron el tiempo, o no pudieron o no quisieron, o otros dijeron que eran la voz de nosotras mismas, digamos, llamar a una mujer de los 36 pueblos a opinar. Lo mismo pasó con la ley de semillas, o sea, la ley de semillas, que tiene como un interés económico mucho más profundo de acumulación, tampoco llamaron. En el día que se convoca al plenario de la Comisión de Economía, creo que podrían reglamentos y de Agricultura, nosotros participamos en esa reunión y nos dimos cuenta que si en esa reunión al día siguiente nosotros no presentamos un recurso de amparo para que obligara a la Cámara de Diputados a hacer el proceso de consulta, el martes siguiente entraba a sesión. ¿Sí? En 2 días armamos el recurso de amparo con un Lamien, que es abogado de la comunidad cacique de Las Pampas de Azul, el Domingo Gallardo Catriel, que favoreció, digamos, el armado del amparo a favor, digamos, de la comunidad, y está todavía en juzgado federal. No se realizó, no pasó, digamos, el dictamen de comisión a sesión, porque se terminaban, digamos, las sesiones ordinarias, en las extraordinarias no la metió Macri, y el jueves pasado la Cámara de Diputados, después de oficio va, oficio viene, tenía que presentar las pruebas de la consulta a los pueblos.
Entonces, estamos esperando que en un mes la jueza falle diciendo si las pruebas que presentó la Cámara de Diputados son ciertas, válidas o no, y si no, va a corresponder el proceso de consulta. Ahora, ninguno de nosotros dentro de la comunidad particular es abogado, no somos ninguno. Y estas alianzas que hay entre las organizaciones indígenas y entre los pueblos, donde algunos de los nuestros son profesionales, digamos, son esos resortes, digamos, de reciprocidad que hacen, digamos, que esa relación de poder tan asimétrica se empiece como a nivelar, ¿verdad? Ahora, nadie asume el gasto o el costo de acceder a la justicia, por lo tanto, ese también es un impedimento que en el caso de que no proceda la consulta negociada con el Ejecutivo de cualquier tipo de gobierno, uno tiene el mecanismo del recurso de amparo, pero eso sale un dinero, ¿verdad? En el segundo caso, eso fue una ley nacional. El otro caso es el conflicto local en Los Toldos, que es a partir de la remoción de restos óseos que hace la retroexcavadora del municipio de General Viamonte en un cementerio antiguo mapuche alrededor de una laguna que se llama La Azotea, que no está reconocido como tal. Entonces, a partir de esta remoción de restos óseos, se hace una denuncia penal, la denuncia es archivada en el juzgado número 5 de Junín, y el gobierno local de Cambiemos, digamos, hace una avanzada con la Universidad del Centro de Olavarría, que tiene su sede en Olavarría, la Facultad de Ciencias Sociales, y le propone, digamos, hacer un estudio de investigación arqueológico y antropológico para verificar si ese lugar es cementerio o no es cementerio. Porque los que administraban ese espacio decían que no era cementerio. Entonces, para verificar la existencia o no de un cementerio, llaman a la universidad y a la ciencia a dar su verdad. Bueno. Entonces nosotros dijimos, qué fantástico, digo yo, y entonces, ¿qué lugar tiene, digamos, la memoria oral de los nuestros, que dice que en ese lugar eran enterrados, y qué valor tiene, digamos, el conocimiento ancestral de las autoridades espirituales nuestras para decir o para verificar que existe sin necesitar la ciencia? Entonces ahí se produjo la primera discusión, digamos, ¿qué es lo que valida como verdad el Estado? ¿Qué instrumentos tiene el Estado para validar la verdad de una cierta cosa? Entonces, la ciencia, dicen, bueno, la universidad. Pero los pueblos originarios son portadores de otra verdad, que es conocimiento ancestral, que es memoria oral, que son normas que se han transmitido a los que vivimos hoy, por lo cual, digamos, nosotros solamente nos validamos a nosotros mismos, diciendo, mis abuelos dicen que ahí está el cementerio, y mis padres dicen que los abuelos de él le decían que ahí se enterraba la gente. Entonces, la pregunta es, ¿a quién sirve la ciencia? O a quién pretende servir en la ciencia. En esa discusión, nosotros tensamos a la universidad por dos razones. Primero, porque dijimos, el estudio arqueológico o antropológico que ellos pretenden hacer sobre el subsuelo interrumpe el proceso que nosotras, las madres, hemos hecho en el territorio enterrando las placentas. Y al hacer las excavaciones, interrumpe el proceso de reconexión con el cuerpo ancestral de nuestros hijos y de nuestro linaje materno. Por lo tanto, estamos cuestionándole éticamente el valor científico de eso que quieren construir como ciencia. ¿Se entiende? Entonces, le estamos diciendo, para ustedes, que son ciencia, venir a intervenir y hacer una excavación en suelo o territorio mapuche es ético, porque supuestamente tienen un producto científico. Y para nosotros, ese proceso de investigación significa una transgresión a la ética mapuche y al derecho a ejercer la salud de nuestros hijos, de nuestras madres y de nuestro cuerpo ancestral, de la totalidad toda, no es de la comunidad puláfrica. Sí, ¿Llegaron a hacer excavaciones? No llegaron. Bueno, por eso te cuento las estrategias que tuvimos para deconstruir el circo, ¿no? Pues, entonces, nosotros pensamos siempre lo mismo. Una cuestión
es la estrategia política con el municipio, la otra es el debate científico, o nosotros le llamamos diálogo de saberes con la universidad, con el mundo de investigación, y la otra es la presión mediática, o sea, lograr el consenso de lo que nosotros creemos que tiene que ser respetado por norma consuetudinaria. ¿Sí? Nosotros le llamamos ley de origen. O sea, la ley de origen tiene prevalencia sobre la ley de derecho civil argentino. Eso es lo que nosotros decimos. En ese escenario disputamos dentro de la universidad, a la universidad, digamos, para quién quería producir ciencia. Y el convenio que se había firmado, nosotros objetamos el procedimiento porque no nos consultaron, lo fuimos a plantear en un simposio de patrimonio internacional. Entonces pusimos en el foco de atención a la universidad diciéndole: ustedes que están acá, que dicen que hacen investigación para los pueblos y las comunidades indígenas, nosotros somos comunidades indígenas, lo que están estudiando ustedes es transgredir la ética mapuche con su ciencia. Fue un poquito heavy el asunto. Bueno, la universidad ya había firmado el convenio, pero el rector no había firmado. Entonces el rector, ante ese reclamo, se retira, anula el convenio y vuelve a cero. El municipio de General Viamonte tiene el problema de no querer resolver políticamente la cuestión como corresponde con un proceso de consulta, llamando a la totalidad de las comunidades, que somos 3 con personería y 3 sin personería. Pero en los toldos, como en todo el pueblo mapuche, las personas que son parte de las comunidades es ínfima, porque la mayoría son dispersos, nosotros decimos mapuches sueltos, que no están congregados en ninguna comunidad. Que no estén congregados en una comunidad no significa que no son mapuches, ni significa que no estén ligados a ese territorio que es el origen de nuestras 5 grandes comunidades. Quiere decir que si yo enterré a mi abuelo o a mi tatarabuelo o enterré la placenta de mi hijo ahora, ese territorio es lo que se llama ontológicamente mapuche, es lo que nos hace ser mapuches a todos. Comunidad con personería, sin personería o disperso, ¿verdad? O los que se fueron hace 30 años, pero cada vez que vuelven a los toldos sienten que ese es su lugar de origen o su comuna, su territorio. Por lo tanto, lo que nosotros le propusimos al municipio de General Viamonte es hacer un censo, porque el censo de autorreconocimiento en la 2003-2004 arrojó 4.500 personas que se autorreconocen mapuche, y entre las 5 comunidades, 3 y 3, nos juntamos 100 personas. Por lo tanto, si nosotros consultáramos solamente a las comunidades, dejaríamos a más de 4.000 personas afuera. Entonces, el proceso de consulta en este caso tiene que ser con el universo todo mapuche. Eso es lo que la limitante que dice el municipio es: no hay plata. Bueno, si no hay plata no se decide. Y el otro mecanismo, digamos, que tiene el Estado y que no tenemos los pueblos es que para el Estado es válido tomar decisiones por mayoría. De hecho, el convenio se aprobó por mayoría y nosotros fuimos minoría y disidente. Entonces nosotros planteamos: en el pueblo mapuche no hay ni mayoría ni minoría. ¿Hay consenso o no hay consenso? Si no hay consenso, no se avanza. Porque esa es la forma, la institución propia del pueblo mapuche para decidir sobre el territorio. Ahora, si nosotros, digamos, tomamos el proceso, digamos, de toma de decisiones del Estado, de la democracia representativa, la mayoría vale, ¿sí? Pero nosotros le dijimos a la ciencia: ¿cómo ustedes garantizarían que el proceso de excavaciones va a ser en qué porción del territorio que no afecta a la minoría de nuestra comunidad? No tienen método científico de decir excavo acá o excava allá. Bueno, para hacer el proceso de investigación. Y lo último, que fue de diciembre del año pasado, hay un sector, digamos, de las comunidades que quieren que se declare el cementerio histórico como patrimonio cultural del municipio, y eso tiene su correlato como patrimonio provincial. Y nosotros decimos: ¿cómo le daríamos nos oponemos y decimos: ¿cómo le daríamos nosotros los epulaftos? Porque hay un sector que está de acuerdo con el proceso de patrimonialización para mostrar la diversidad que tiene el pueblo mapuche. Nos oponemos al proceso de patrimonialización porque eso significaría cederle al Estado la capacidad de administrar el patrimonio que pretende ser público.
y nosotros decimos, el territorio mapuche no es público ni privado, es comunitario. Esa es la definición por la cual decir, vos, Estado, retirate de acá porque esto es territorio mapuche y acá decidimos nosotros. Y el municipio, como tiene un proyecto turístico para generar una red de consumo turístico de lo mapuche folclórico, le sirve esa declaración para, digamos, instalar que ese territorio es público de los viamontenses, porque los toldos llaman toldenses, se llaman en general viamontes de los viamontenses. Y nos vimos, este territorio no es público de los viamontenses, este territorio es mapuche, por lo tanto, Estado se retira. Ahí estamos. Eso fue la última reunión el lunes, el Consejo Deliberante. Así estamos. Y tienen mayoría, cambiemos. Por eso, ahí cuando empezamos a armar, digamos, la cuestión, en las condiciones tan desiguales que nosotros, digamos, defendemos la territorialidad. O sea, la defendemos en condiciones económicas dispares, políticas dispares, institucionales dispares. Ahora sí, lo que tenemos a favor es que le discutimos a la ciencia en términos éticos, ¿no? Instalamos, digamos, como concepto un diálogo de saberes, que existen, digamos, esas posibilidades de construir modelos de diálogo intercientífico para construir un pensamiento o un producto nuevo, pero para eso es necesario que el Estado también le asigne valor de verdad a lo que dicen los machis o las machis. ¿Por qué tiene tanto valor el investigador científico antropológico como lo que dicen las autoridades espirituales nuestras? Este que está acá, esto es la instalación. Estos dos chemamuls representan un espacio donde están enterrados los ancestros, femenino, masculino, dualidad, y eso lo instalamos nosotros en el 2016 con todos los niños de 5 escuelas rurales y 3 escuelas urbanas. O sea, participaron más de 200 chicos en ese proceso de instalación. Quiero decir, digamos, que nosotros estamos identificados dentro del municipio como peronistas o como kirchneristas. Y mover las estructuras de la escuela y del sistema educativo en los toldos a favor del pueblo mapuche, digamos, es un esfuerzo doble, primero porque ya hay una marcación, digamos, política e ideológica de nuestra comunidad, y al mismo tiempo hay una gran desconfianza de que si lo que nosotros vamos a hacer es porque somos mapuche o porque somos peronistas, ¿no? Y entonces acá yo le pregunto, bueno, a ver, ¿qué será esto? ¿Qué será esto? Bueno, esto lo traigo acá porque en esta disputa al interior del pueblo mapuche, la sociedad de fomento que ilegalmente administra esto, en el 2017 los tiró, los rompió y los taló con la motosierra, los sacó con la motosierra. Una semana antes de celebrar el Unión Chipantu del 2017, o sea que duraron menos de 11 meses. Hicimos la denuncia penal y de nuevo la denuncia fue archivada. O sea que esto que construimos con los pibes, ahí van a ver, esto que está acá, son pequeñas chemamul en arcilla que la escuela de estética con los profesores nuestros de la comunidad replicaron lo que era en madera, arte en madera o tallado en madera, replicaron en arcilla. Entonces esos pequeños chemamul eran también enterrados, o sea, entregados al mapu. Eran sembrados. Nosotros no les pusimos enterrados, les pusimos sembrar. ¿Por qué? Porque nosotros, digamos, estamos tratando de instalar, digamos, que la muerte y la vida para el pueblo mapuche tiene una concepción muy diferente a lo que tiene la concepción judío-cristiana. Entonces a la muerte no se le teme y la muerte es parte de la transformación del cuerpo físico al cuerpo ancestral territorial. Por lo tanto, ese espacio no es un espacio de llanto, sino es un espacio de reencuentro con nuestro